Nuestro siguiente expositor de Colombia, el doctor Hugo Bastidas Bárcenas, nos ilustrará con la conferencia Tributos y Derechos de Libertad. Tributos y derechos de libertad. La autonomía fiscal de las entidades territoriales en Colombia como instrumento para fortalecer las libertades públicas. Empiezo por agradecer al Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, que ha organizado este importante evento, en especial a la doctora Anamae Jiménez Guerra, presidenta del tribunal, por la invitación que me formuló para intervenir en este certamen. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al importante tema de la conexión entre los tributos y los derechos de libertad, a partir de una idea básica de que existe el derecho soberano y autónomo del pueblo a darse, por intermedio de sus representantes, su propio régimen jurídico tributario. Es una verdad inconcusa que la soberanía estatal es un elemento básico de la figura que conocemos como un Estado libre y viable, al lado de la existencia del territorio y del pueblo, estructura que acoge a lo más importante de todo, la persona humana, tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual. Pero el mito, el dogma o el monumento de la soberanía estatal ha venido sufriendo varios golpes o relecturas, como ahora se dice, tanto que los matices o las caras que muestra esa institución la debilitan y la desfiguran. Y en materia de tributación sí que es notorio la imposibilidad de sostener que el dogma de la soberanía estatal es el estandarte del Estado contemporáneo. No es así. En primer lugar está la enorme presión de la globalización y sus instituciones, que no son otras que los tratados internacionales que condicionan y limitan fuertemente el campo de acción de los países que los suscriben y adhieren, y aún de los que no. De momento, no indago por los puntos buenos, los regulares y los malos del hecho de tener tratados internacionales. Simplemente digo que resulta paradójico que, en ejercicio de la soberanía, justamente la soberanía se entregue a exigencias internacionales que no siempre comprenden las realidades internas. Esa es la presión externa sobre la soberanía tributaria, que de hecho existe sobre cualquier ámbito de la soberanía estatal y que no es el tema central de esta ponencia. Pero también está la presión interna que afecta a los estados de estirpe unitarista o a países de falso federalismo, presión que no se mira como un mal, sino como un avance democrático. En efecto, al decir de Norberto Bobbio, por ejemplo, un real y verdadero Estado social de derecho debe reconocer y garantizar no solo el ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales y la clásica tridivisión del poder, sino que debe asegurar que haya algún grado de autonomía política de las comunidades locales o periféricas del país. Esto es, que no se debe permitir que el poder de instituir normas jurídicas quede concentrado en un solo órgano, el tradicional Congreso o Asamblea Nacional. Eso no basta para que haya verdadero disfrute de las libertades civiles y políticas. Es necesario que las comunidades asentadas en los municipios, las provincias, los departamentos, etcétera, tengan derecho a expresarse normativamente más allá de la tradicional descentralización meramente administrativa. Y ese sí es el tema de esta exposición, que necesariamente partirá de presentar la realidad colombiana, que es la que mejor conozco. De esa manera, dividiré mi charla en dos grandes partes. En la primera parte me permitiré exponer el caso colombiano frente a las llamadas competencias normativas tributarias,
Así demostraré que poco a poco Colombia se está convenciendo de que órganos de elección popular diferentes al Congreso, monumento por antonomasia del unitarismo político, no es el único centro de producción de las normas tributarias y que por ende las autoridades locales elegidas por los ciudadanos tendrían todo el poder legítimo para fijar un impuesto local, aún sin anuencia del Congreso de la República, cuestión que resaltaría el carácter democrático del país. Y en una segunda y muy breve parte de esta exposición me permitiré dialogar sobre la importancia de esa autonomía política local de las comunidades para garantizarles derechos de libertad a los ciudadanos que la integran. Primera parte de la fisonomía del Estado colombiano. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Así prácticamente reza el artículo primero de la Constitución. A partir de 1991 en Colombia se ha empezado muy tímidamente a asociar el concepto de autonomía como una manera de morigerar el unitarismo político, a la manera como habría ocurrido en el Estado español o en lo que se conoce como los estados autonómicos o regionales, es decir, estados que han profundizado el fenómeno de la descentralización territorial, ya no como forma de transferencia de meras funciones administrativas, sino de funciones políticas hacia autoridades más cercanas a la gente. Sin embargo, tanto en la legislación como en la jurisprudencia y en la doctrina, la opinión más común es la de que Colombia únicamente puede existir un solo centro de producción legislativa, el Congreso de la República, que ni las asambleas departamentales ni los consejos municipales, que son las máximas autoridades de elección popular de los departamentos y municipios, respectivamente, pueden dictar normas con fuerza de ley o con la misma fuerza de una ley expedida por el Congreso. A pesar de que la Constitución de 1991 lleva más de 20 años de expedida, existe una polémica sobre los alcances que el constituyente le ha dado a eso de que Colombia es al mismo tiempo una república unitaria, pero con autonomía de sus entidades territoriales, que son las reparticiones político-administrativas en que se divide el territorio nacional, esto es, departamentos, distritos y municipios. En síntesis, Colombia tiene una muy larga tradición de unitarismo político. Intereses de diversa índole impiden que pueda tener una fisonomía política dirigida hacia el federalismo, fenómeno del cual la autonomía es una fase intermedia. Esto se irradia hacia muchos temas de la legislación colombiana, en especial hacia la legislación tributaria. De la competencia normativa en materia de impuestos. Las competencias normativas tributarias en Colombia, entendidas como las facultades para crear, modificar o revocar el régimen tributario de los tributos, está repartida entre varias instituciones y organismos, en cuya cabeza se destaca la competencia máxima del Congreso y la competencia restringida que pudiera en un momento dado tener un gobernador o un alcalde para dictar reglamentos menores en orden a recaudar correctamente las rentas. Todo eso dentro de un esquema piramidal, a pesar de que se ha venido creando una jurisprudencia en favor de fortalecer la autonomía tributaria de las asambleas y los consejos, que son órganos también de elección popular, pero de rango inferior al Congreso. El clásico principio denominado de reserva de la ley tributaria, es decir, que no hay impuestos sin representación y que por tanto la creación de los impuestos es privativa de la ley, es un principio que se pretende respetar a lo largo del ordenamiento colombiano. Sin duda en Colombia el Congreso es el que tiene la mayor competencia para imponer impuestos. Seguido de las asambleas y los consejos, que complementarían la labor del Congreso, órganos que son, insístoles, de elección popular. Algunos doctrinantes solo le reconocen al Congreso esa competencia, es decir,
dicen que definitivamente las asambleas y los consejos son autoridades meramente administrativas, incapaces de instituir leyes, que solamente estarían llamadas a ejecutar leyes a través de actos administrativos, aún generales o reglamentarios. Sin embargo, en Colombia, como en muchos otros países, entran en juego las competencias de creación de la ley, poder legislativo y la competencia de reglamentación, que está generalmente en cabeza del Ejecutivo. De ese modo encontramos que finalmente el régimen jurídico para cobrar un determinado impuesto de tipo nacional estaría constituido por normas que provienen del legislativo, del Ejecutivo. Se supone que los tribunales de justicia cuidan que la reglamentación del Poder Ejecutivo nunca sobrepase, avasalle o anule la norma reglamentada. En otras palabras, los impuestos nacionales, conforme con la Constitución, no se pueden decretar sino mediante la ley. Al Poder Ejecutivo le correspondería expedir los reglamentos. Los reglamentos se miran como leyes en sentido material, que no formal, en cuanto igualmente pueden mandar, prohibir, permitir, castigar. Claro que esto último con muchas reservas, pues no se suele aceptar que ex novo el reglamento pueda estipular una regla punitiva. La facultad de regulación mediante la técnica de la reglamentación la tiene el presidente y sus ministros, que expiden los decretos y las normas que sean absolutamente necesarios para reglamentar los aspectos sustantivos y procedimentales de la ley tributaria. En materia tributaria, esta facultad la ejerce el presidente junto con el ministro de Hacienda. La facultad de regulación en materia tributaria también la tiene la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, que es una unidad administrativa especial dentro de la estructura de Colombia. En lo que interesa, la DIAN también es una autoridad doctrinaria, puesto que tiene la facultad de interpretar las normas tributarias a través de dictámenes de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, tratándose de los impuestos territoriales, una primera lectura de la Constitución de 1991 permite sostener que no solo el Congreso de la República está autorizado para dictar leyes de tipo tributario, esto es para imponer impuestos, sino que tal competencia la tienen también las asambleas y los consejos municipales, sin más límites que los que establezca la propia Constitución o los que luego pudiera establecer una ley orgánica. Esta lectura significaría una interpretación pro autonomía política auténtica de dichas entidades, es decir, que dichas entidades tienen el derecho político a imponerse sus propias normas jurídicas. La última es la auténtica autonomía política, darse un pueblo, una comunidad, una norma jurídica con criterio político propio, no impuesta, no determinada o predeterminada por una ley nacional incluso. Existe otra lectura de los actuales textos constitucionales, una lectura un poco más tradicional, de corte netamente unitarista, vinculada a la autonomía derivada de la mera descentralización, que es una autonomía restringida a lo administrativo. En primer término, en esa perspectiva, las asambleas y los consejos distritales o municipales no podrían expedir leyes, solo podrían expedir actos administrativos reglamentarios, esto es, unas leyes de menor jerarquía que la ley expedida por el Congreso. En esa medida, las autoridades locales no podrían imponer tributos sino previa autorización directa de la ley nacional, esto es, del Congreso. Es más, se ha llegado a sostener que las ordenanzas y los acuerdos municipales, que son los actos jurídicos de las asambleas y los consejos respectivamente, tan solo pueden fijar las tarifas del impuesto y disponer algún método de cobro, pero que todo lo demás es resorte de la ley. Esta lectura significaría que la Constitución del 91 no introdujo cambios importantes en el modelo estatal colombiano y que todavía estaríamos cobijados por un régimen de centralismo político y descentralización administrativa, tal cual la derogada Constitución de 1886 que alcanzó a regir en este territorio de Panamá. Históricamente, la descentralización implicó cierta autonomía, pero administrativa, solo capaz de ejecutar la ley.
pero incapaz de crearla, de modificarla o de matizarla. En ese criterio tradicional, es una herejía sostener que una norma local vale igual que la ley. Eso sería federalismo y sería un modelo contrapuesto por completo al unitarismo. En todo caso, los criterios más recientes del Consejo de Estado colombiano se enmarcan dentro de un escenario en el que se privilegia la autonomía de las entidades territoriales. En efecto, la sección cuarta del Consejo de Estado ha entendido que la autonomía política auténtica es el derecho de las comunidades locales a darse normas jurídicas con criterio político propio. Eso implica que las entidades territoriales no solo están para ejecutar las leyes, pues en materia de impuestos el constituyente quiso fortalecer la autonomía fiscal y tributaria de esas entidades para permitirles crear sus propios impuestos con apego, claro está, a la Constitución. Considero que el principio de autonomía política de las comunidades locales tiene que ser interpretado siempre en armonía con el principio de reserva de ley tributaria, esto es, con el principio según el cual no hay impuestos sin representación. Pero lo que sostengo es que se trata de ampliar este criterio, pues no solo el Congreso representa la voluntad popular, también la voluntad popular está representada por autoridades locales de elección popular, como estas asambleas y estos consejos municipales. Se dice esto por cuanto si se trata de impuestos de estirpe o naturaleza local, la ley nacional, por ejemplo, no podría copar todos los espacios de la competencia propia de las asambleas y los consejos. Esto es lo que se conoce con el principio de no vaciamiento de competencias, principio que debe guiar la labor legislativa del Congreso. De ese modo, una vez autorizado un impuesto territorial por el Congreso, corresponde a la autoridad local fijar los demás elementos del tributo. En síntesis, la posición vigente de la sección cuarta del Consejo de Estado, reiterada en los últimos 8 años, se ha inclinado por reconocer que el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia faculta a las asambleas y a los consejos y distritos a imponer contribuciones fiscales o parafiscales, impuestos, a través de ordenanzas o acuerdos, pero esta facultad estaría siempre supeditada a una ley de autorizaciones. Ex novo, los departamentos y municipios definitivamente no podrían crear un impuesto. Esa supeditación puede ser parcial limitada o parcial reforzada. Explico. En efecto, la potestad impositiva de las entidades territoriales sería parcial limitada cuando la ley fija ciertos elementos del tributo para que sea la entidad territorial la que establezca los que faltan. Y será, en cambio, parcial reforzada cuando la ley apenas autoriza a la entidad a crear el tributo, porque en estos casos le permitiría a la asamblea o al consejo fijar todos los demás elementos. En este último caso, ha dicho la Corte Constitucional, cuando la ley crea un tributo, establece como mínimo, al fin y al cabo, el hecho generador. Ahora bien, en cabeza del gobernador y el alcalde radica la facultad de administrar los tributos territoriales, actividad que generalmente se asigna a las secretarías de Hacienda. Tercero, control judicial de las normas tributarias. En Colombia, el control judicial de las normas tributarias está a cargo de la jurisdicción constitucional y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En efecto, la Constitución le encomendó a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los términos de la ley. Por eso le corresponde, entre otras funciones, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento. Y segundo, sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley que dicta el presidente de la República. En ejercicio de esas funciones, a la Corte le corresponde decidir la validez
de las leyes tributarias y sobre la validez de los decretos con fuerza de ley en materia tributaria. Por su parte, la cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, el Consejo de Estado, como máximo tribunal, conoce en diferentes instancias de las acciones de nulidad contra todo tipo de actos generales que impongan un tributo o actos reglamentarios. Por igual, conoce en distintas instancias de las acciones de plena jurisdicción o nulidad y restablecimiento del derecho que interpongan oportunamente los contribuyentes afectados por decisiones de liquidación y cobro de tributos. Segunda parte, tributos y libertad. El derecho a la libertad más básica, que suele enunciarse en el sentido de que toda persona es libre y que no podrá ser molestada por nadie, salvo mediante órdenes de la autoridad competente, queda en entredicho si no existe la garantía de que el servicio de policía, por ejemplo, siempre debe ser prestado por el Estado sin perjuicio de la actividad legítima de las empresas privadas de seguridad. Pero a menudo sucede que el Estado pierde el control territorial de muchos lugares por carencia de recursos para mantener eficientes servicios de policía y de justicia. Vacío que es llenado por bandas de delincuentes, gamonales y caciques que extorsionan y someten a su señorío barriadas y parroquias enteras, ofreciendo disque seguridad a cambio de cuotas cobradas a sangre y fuego si es preciso. En Colombia este problema existe de vieja data y no ha sido posible su erradicación total por debilidad del Estado, a pesar de políticas de varias especies en tal sentido. La guerrilla es una manifestación de ese problema. Los paramilitares son la manifestación de ese mismo problema. Si un ciudadano se ve compelido a pagar pequeñas o grandes extorsiones en procura de seguridad, pronto justificará la conducta de evadir el pago de un impuesto que le corresponde al Estado, pues dirá que más vale eso que contribuir en favor de una autoridad ausente, negligente o corrompida. En esa lógica, el ciudadano común y corriente pierde uno de los más caros derechos fundamentales, el de la libertad personal, pues empieza a ser capturado por las fuerzas ilegítimas que aparecen siempre en el amplio escenario de la vida diaria de todos los pueblos. Ese es un ejemplo simple, pero creo que tiene toda la fuerza demostrativa para sostener la necesidad de que el Estado mantenga permanentemente la legitimidad en la imposición de los tributos, cosa que no es posible sin mantener paralelamente altos estándares de credibilidad frente a todas las demás instituciones del Estado. Pero la libertad económica, que envuelve la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, es uno de los derechos que paradójicamente más riesgo tiene si un Estado deja de financiarse con los impuestos cobrados en justicia, pues tendría que empezar a financiarse a punta de empréstitos o incluso de ayudas y subvenciones de gobiernos y corporaciones extranjeros, acreedores que impondrían condiciones extremas para recuperar las inversiones, dado que en el capitalismo, más en el capitalismo salvaje, nada se da sin una pronta o lejana pero segura contraprestación. Recuérdese la noción de deuda indigna, como la que resulta de imposible pago por el tercer mundo y que incluso originó que Juan Pablo II llamara a pensar en la necesidad de la condonación de la deuda externa, deuda que cierra
el círculo infernal de la pobreza de millones de personas. Y la persona humana es el recurso más valioso de cualquier nación o economía, al decir del Papa. Y, huelga decirlo, ningún derecho de libertad progresa, vive o se garantiza en medio de la pobreza extrema. Así que siempre será preferible la financiación autónoma e independiente del Estado, y buena parte de esa financiación debe provenir de la tributación, viejo sistema ideado por el hombre para contribuir a su propio progreso y desarrollo sobre la base de la solidaridad, sobre la base del bien común. Máxime ahora que el modelo de Estado social de derecho permite la mayoría de las veces el cobro legal y justo de la contribución o del impuesto. De hecho, la existencia de tribunales de justicia tributaria es una de las garantías más eficientes para lograr ese cometido. Descendiendo a nivel local y en la medida de los ingresos del contribuyente, debe permitirse que corporaciones territoriales de elección popular, tipo consejos municipales o asambleas locales o seccionales, tengan competencias claras para adoptar ciertos impuestos o para regular los demás aspectos de un tributo ya adoptado por el Congreso, pues una manifestación democrática de los derechos políticos es el poder ciudadano de autogobernarse, pero no solo en el amplio ámbito nacional, que por constituir un escenario muy grande de fines y estrategias, el interés real de la gente del común por participar en los procesos de toma de decisiones se diluye. En cambio, a nivel local o seccional o provincial, como sea, se produce una cercanía evidente entre la comunidad y sus líderes e instancias gubernamentales inmediatas. De modo que votar por programas políticos que incluyan un aumento de servicios locales con la consecuente necesidad de financiarla con un impuesto local, como el que se impone sobre los predios o sobre las actividades comerciales e industriales que florecen en una determinada región o municipio, resulta un modelo que transmite legitimidad total al ejercicio de derecho de libertad más elevado, como es justamente el de participar en el gobierno de su propio entorno. Conclusiones. Estimados participantes, les comparto las siguientes. El Estado colombiano está en un proceso muy lento de reconfiguración frente a las relaciones entre los tres elementos y clásicos del Estado: la soberanía e instituciones, el pueblo y el territorio. De un modelo unitarista clásico podría ir hacia un modelo de autonomías locales o regionales. El federalismo no es parte del talante sociopolítico de Colombia. Sin embargo, el Estado colombiano tiene una larga tradición del fenómeno denominado descentralización administrativa de tipo territorial. Los departamentos y los municipios son la expresión de ese fenómeno. Han disfrutado de autonomía administrativa en el sentido de tener que autogobierno, pero solamente para ejecutar leyes, a través de incluso algunas competencias normativas subalternas, como son los reglamentos. De hecho, la descentralización ha sido fortalecida en los últimos años, puesto que los municipios son los mayores responsables de prestar servicios vitales a la comunidad de Colombia. Sin embargo, la adopción de políticas públicas en el modo de leyes propiamente dichas no es factible sino a nivel del Congreso de la República, que es la máxima expresión del unitarismo colombiano. En materia de tributos, la situación comentada antes se refleja también. La mayor competencia para establecer un tributo y regular los elementos todavía lo ostenta el Congreso de la República. En cambio, los órganos de elección popular de tipo local, esto es, las asambleas y consejos,
tienen competencias que se miran como una expresión de autonomía relativa. Se suele encontrar jurisprudencia que fortalece la autonomía de estas comunidades locales para fijar ampliamente los elementos del tributo, pero ustedes podrán hallar también jurisprudencia que limita esa autonomía fiscal local, de donde denotamos que no hay todavía un consenso, siquiera en los jueces, sobre el modo de entender estas nuevas reglas de juego. Segundo, en el papel, la Constitución de Colombia reconoció autonomía a las entidades territoriales para, literalmente, así lo dice, para gobernarse por autoridades propias, administrar los recursos que les corresponda, participar en las rentas nacionales y dictar normas para justamente ejercer esas competencias. Para hacer real esta autonomía es indispensable afianzar la idea de que las entidades territoriales tienen autonomía para establecer normas tributarias, sin que eso implique desconocer el modelo unitarista adoptado en 1991, ni el principio de legalidad tributaria, puesto que el artículo 338 de la Constitución claramente dice que el Congreso, las asambleas y los consejos podrán establecer tributos. Tercera conclusión. En los tiempos de la doctrina de Santo Tomás, el impuesto debía tener una finalidad justa, esto es, que tenía que tener una conexión ineludible que tenía que existir una conexión ineludible entre el impuesto y el bien común. En los tiempos modernos, los impuestos tienen una conexión ineludible con el ejercicio autónomo de los derechos fundamentales. Cuarto, solo las sociedades capaces de diseñar un sistema tributario justo, eficiente y suficiente para atender la financiación del cada vez más creciente número de servicios que reclama la satisfacción de las necesidades generales, tendrían derecho a tener estados verdaderamente autónomos y soberanos. Quinto, los estados que dejan de depender de las fuentes provenientes de los tributos comprometen el ejercicio de los derechos de libertad de sus ciudadanos, pues sus economías dependerán de las recetas que dicten las corporaciones o los sistemas de ayuda o financiación internacionales, no muy afectos a promover el disfrute de los derechos fundamentales de lo que ellos mismos llaman el tercer mundo. Eso es todo y muchas gracias.